están, señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Los presentaré de acuerdo al orden obtenido en el sorteo efectuado el día de ayer lunes en el Instituto Federal Electoral. Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza. Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Roberto Madrazo, de la Alianza por México. Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Y Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. A continuación expondré las reglas acordadas. Cada candidato tendrá 1 minuto y medio para pronunciar un mensaje inicial. Posteriormente debatirán sobre los siguientes 5 temas: seguridad pública y combate a la corrupción, gobernabilidad, política exterior y migratoria, federalismo, fortalecimiento municipal y desarrollo regional y reforma del Estado. Cada uno de los temas, la candidata y los candidatos para cada uno de ellos contarán con 2 minutos y medio para su exposición y posteriormente 1 minuto para réplica. También se abrirá un espacio de 1 minuto para contrarréplica al término del segundo tema y otro más de 1 minuto y medio al concluir el quinto tema. Y de esta manera finalizará la participación en el debate. Y ahora, una vez establecidas las reglas, los invito a escuchar el mensaje del consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Buenas noches, soy Luis Carlos Ugalde. En nombre del Instituto Federal Electoral, me da mucho gusto saludarte. Este 2 de julio vamos a elegir a un nuevo presidente de México. Por eso, esta noche, los 5 candidatos presidenciales te hablarán de sus propuestas para mejorar nuestro país. Este debate es una muy buena oportunidad para que los escuches y para que analices y compares sus ideas. El IFE y la CIRT te agradecemos mucho que sigas este importante evento. Para organizar las elecciones, el IFE y los ciudadanos somos un mismo equipo. Este 2 de julio habrá una casilla cerca de ti para que puedas ir a votar. Cuando llegues a la casilla, te darás cuenta que son tus vecinos y conocidos quienes recibirán y contarán los votos. Ellos han sido sorteados y capacitados por el IFE y estamos seguros que harán un gran trabajo. Ellos son garantía de que nuestro voto contará y será bien contado. El IFE te asegura que la elección será limpia y transparente. Te informaremos oportunamente acerca de los resultados. Serás tú quien elegirá al próximo presidente. Por eso es muy importante que te informes sobre las propuestas de los candidatos. En las próximas 2 horas podrás conocer mejor las opciones que tienes. En el IFE trabajamos todos los días para que puedas elegir con libertad y tranquilidad. Te garantizamos que así será. Al votar, ayudas en la solución de los problemas que te preocupan. Por eso, tu participación es muy importante para México. Vayamos todos a votar este 2 de julio. Muchas gracias y buenas noches. Escuchemos ahora el mensaje inicial de los aspirantes. Les reitero que cuentan con 1 minuto y medio y tiene la palabra en este mensaje inicial Patricia Mercado. Patricia. Buenas noches. De nuevo aquí frente a ustedes. Primero, para agradecerles las grandes muestras de afecto y apoyo que he recibido después del primer debate. Y también para convocarlos de nuevo a construir una mayoría alternativa. Hemos constatado en estos 6 años la vida inútil del voto útil. Los políticos de siempre tratan de meternos en una disyuntiva entre buenos y malos, ricos y pobres, peligrosos e inofensivos, entre ganar todo y perder todo. Y realmente no es así. Aquí hay 5 candidatos a la presidencia de la República y solamente uno será o una presidente. Los demás ciudadanos que votarán por los otros 4 no habrán ganado. Por supuesto que sí, ahí está el Congreso, llegará su voz al Congreso, que está tomando cada vez decisiones más importantes en nuestro país. Para terminar con la desigualdad, la discriminación y la pobreza, necesitamos construir acuerdos. Para eso necesitamos construir un camino más generoso, donde construyamos la verdad de México,
a partir de las verdades de todos, de las razones de todos. Siempre el otro tiene algo de razón a la hora que pone en la mesa sus propuestas. Yo invito a las mujeres a transformarnos de una mayoría de población a una mayoría política, a los jóvenes, 30 millones menores de 30 años, que pueden decidir esta elección. Los invito a construir esta mayoría alternativa. Mensaje inicial de Roberto Campa Ciprián, señor. Mexicanas, mexicanos, buenas noches. Se acercan momentos de gran trascendencia. Está muy cerca el día en el que vamos a decidir el futuro de México para los próximos 6 años. Vamos a hacerlo en la libertad y en la democracia. Nueva Alianza es un partido joven que cree en la libertad. Esta noche me dirijo a los maestros, a los forjadores de la educación que están comprometidos con el desarrollo. Me dirijo a los jóvenes, a los que se están preparando para tomar las riendas de este país y necesitan un presente con menor incertidumbre. Me dirijo a los millones, a las millones de personas que no piensan ir a votar porque están decepcionados, apáticos con una democracia cara y muy limitada. Me dirijo a las mujeres, a las verdaderas formadoras de la sociedad, madres, trabajadoras, luchadoras incansables que de maneras maravillosas logran cumplir con la tarea más importante, sagrada, la formación de nuestros niños. Me dirijo a aquellas que cada vez más son jefas de su hogar y me dirijo también a los integrantes de Nueva Alianza, a los que saben en todos los rincones del país que vamos a cumplir cada una de nuestras metas, porque tenemos un compromiso con México y con su futuro. Ahora el mensaje inicial de Roberto Madrazo. Señor, buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos. Para nadie es un secreto que las cosas en México hoy no marchan bien. Siendo objetivo, admito que como nación hemos tenido avances en algunos campos. El mérito es suyo. Sin embargo, también hay que reconocer que ustedes tienen fuertes reclamos por la seguridad, el empleo y el combate a la pobreza. ¿Sabían ustedes que en los últimos 5 años se han cometido 60 millones de delitos? Y por si fuera poco, solo 2 delitos de cada 100 se castigan. El tema se llama impunidad. En la economía, aunque estable, tampoco tenemos buenas noticias. Vivimos el desempleo más alto de la historia. Casi la mitad de nuestra población vive en la pobreza. Los contrastes regionales de la nación son inadmisibles. Y ante esto, durante los últimos 5 años, han emigrado de nuestro país más de 3 millones de paisanos. Y para colmo, la incapacidad con la que se mueve el gobierno no permite que las cosas se hagan. Esta noche, el debate se trata para definir juntos el rumbo que queremos llevar al país en los próximos 6 años. Ahora el mensaje inicial del señor Andrés Manuel López Obrador. Señor, buenas noches. Amigas y amigos, el 2 de julio no solo vamos a elegir al próximo presidente de la República, a los diputados, a los senadores, vamos a elegir también, y eso es lo más importante, el proyecto de nación que queremos para nuestro país, para nosotros y para nuestros hijos. Hay 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Hay un proyecto que defienden nuestros adversarios, que en esencia significa más de lo mismo. Lo están diciendo que hay que seguir por el mismo camino. Nosotros sostenemos lo contrario, nosotros sostenemos que hay que cambiar la actual política económica porque no ha funcionado, no ha habido crecimiento de la economía, no se han generado empleos. Ahí está el caso triste de 4 millones de mexicanos que en este sexenio han tenido que abandonar el país para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera. Tenemos también que terminar con los privilegios. Por ejemplo, los de mero arriba, los influyentes, no pagan impuestos. Pagan impuestos los integrantes de las clases medias y el pueblo raso, pero no los de arriba. Tenemos también que establecer una convivencia social más humana y más igualitaria. No es posible que unos cuantos lo tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Te invito a hacer historia.
Vamos a inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. México y su pueblo merecen un mejor destino. Ahora el mensaje inicial del señor Felipe Calderón Hinojosa. Señor, buenas noches. Amigas y amigos que nos ven en sus hogares y más allá de nuestras fronteras. Colega candidata y candidatos, Adriana, muy buenas noches. Dentro de 25 días vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años. Y México saldrá adelante si tomamos el camino de la legalidad, de la certidumbre económica y del empleo. Hoy tú podrás decidir entre quienes fomentamos la unidad de los mexicanos fundada en la ley y quienes siembran el odio y la división entre los mexicanos, entre quienes respetamos las instituciones y los derechos de los demás y quienes no respetan a nadie. Yo voy a ser un presidente que cumpla y haga cumplir la ley por encima de cualquier interés, porque solo haciendo cumplir la ley con mano firme vamos a rescatar la seguridad de nuestras calles para nuestros hijos, porque solo haciendo cumplir la ley vamos a erradicar la corrupción, porque solo haciendo cumplir la ley tenemos las inversiones y en consecuencia los empleos que tanto necesitamos. De lo que se trata es construir un México justo, con igualdad de oportunidades para todos, donde la ley no se quede al mejor postor ni sea capricho del gobernante. Yo te invito a que frente a quienes representan corrupción y violencia apoyes la opción de la legalidad, la transparencia y la paz. Yo te invito a que con la fuerza de los pacíficos construyamos el México justo, el México próspero, el México seguro para nuestros hijos. Conforme a lo establecido por los participantes, el primer tema que abordarán es el de seguridad pública y combate a la corrupción. Tienen 2 minutos y medio. Iniciamos con la intervención de Roberto Campa Cifrián. Gracias. Solo quien tiene por costumbre mentir puede decir que resolvió el problema de la seguridad. Por respeto a la sociedad, en esta materia nadie puede sentirse satisfecho. En julio del 2004, en todo el país más de 1 millón de personas marcharon para exigirle a la autoridad el cumplimiento de su principal obligación, que es darnos tranquilidad, darnos seguridad. Esa marcha en realidad fue un reclamo para recuperar la libertad que nos ha arrancado la inseguridad. No pueden venir aquí a proponer iniciativas que han frenado en el Congreso, porque por haber parado esas iniciativas todavía 97 de cada 100 delitos permanecen impunes. No pueden plantear satisfacción quienes frenaron los cambios, las reformas en el Congreso, que tienen parada la economía y en la desesperanza a los jóvenes, a los adultos. En materia de corrupción, tampoco podemos decir que las cosas hayan realmente mejorado. La última entrega de la encuesta de Transparencia Internacional Capítulo México arroja resultados que nos deben de alertar a todos. Uno de cada 5 pesos del ingreso de las familias más pobres termina en la bolsa de una autoridad corrupta. ¿Qué propone Nueva Alianza? Primero, lo único que realmente puede prevenir la inseguridad: educación y empleo. Propuesta concreta. Tenemos que garantizar educación básica para todos en el ciclo completo y tenemos que garantizar educación superior técnica o profesional para todos. Tenemos que garantizar las reformas para reactivar la economía y en materia de combate a la impunidad, nuestra propuesta es autonomía para el Ministerio Público, que al procurador lo nombre el Senado y a los procuradores de los estados los congresos. Proponemos también la creación de un órgano que se encargue de combatir al narcotráfico, que se ha convertido en uno de los peores cánceres en nuestro país y un asunto de seguridad nacional. Y proponemos apoyar a la Auditoría Superior de la Federación para combatir la corrupción. No puede hacerse con criterios partidistas. No podemos esperar que nos pase otra vez lo que nos ha pasado hasta ahora. Patricia Mercado Castro. La violencia familiar arroja delincuencia y adicciones a las calles. Hagámonos cargo. Cada 8 horas en nuestro país muere una mujer en su casa por violencia intrafamiliar. Por eso no es casual que el promedio de edad de los delincuentes en nuestro país sea entre 18 y 20 años.
necesitamos resolver el problema de la violencia intrafamiliar. Un sistema nacional de prevención del delito, porque precisamente en esas familias es donde se están incubando estos delincuentes cada vez más jóvenes. Tenemos que invertir en las familias seguras. Yo he venido proponiendo que hagamos una institución que ayude, protege y haga políticas públicas para lograr entendimiento y respeto a los derechos para todos en las familias mexicanas. Por supuesto, también escuelas que retengan y que den conocimiento y comunidades que den oportunidades. Alguien, después de saber cómo es la violencia intrafamiliar la que está generando esa reacción violenta y esa reacción tan fuerte de los jóvenes en nuestro país. Ustedes pueden pensar que con más penas, que con más cárceles, que con leyes más severas podemos resolver este problema. Yo creo que no. Tenemos que hacer un sistema nacional de prevención del delito para precisamente invertir en familias, en escuelas y en comunidades. Por supuesto que también hay que resolver el problema de aquí y ahora, porque este no es solamente un tema, la seguridad no es solamente un tema de las personas que tienen ingresos, de las personas que tienen dinero. El 75% de aquellos que se ven violentados en las calles o en su casa son trabajadores. Una de las mujeres jóvenes en Chimalhuacán, ella fue asesinada en 13 cuadras, un sendero que ella recorría todos los días, que pidió ayuda, que no le hicieron caso. Sí, aquí y ahora tenemos que hacer reforma al sistema de justicia con mayor transparencia, rendición de cuentas, como los juicios orales, por supuesto, mayor capacitación y condición para las policías, sinergias entre los cuerpos de seguridad municipales, estatales y federales, mayor capacidad de investigación e inteligencia. Esas son, por supuesto, aquí y ahora medidas que hay que tomar, pero sobre todo tenemos que hacer este sistema nacional de prevención del delito. Roberto Madrazo Pintada. Permítanme compartir con ustedes algunos datos sobre la inseguridad. En los últimos 5 años se han cometido 60 millones de delitos. 1 de cada 10 viviendas ha sido asaltada. Cada año se cometen 9 millones de robos y 46% con violencia. Así pudiera seguir toda la noche. Pero veamos ahora cómo ha respondido la autoridad. Solamente 2 de cada 100 delitos son castigados. Apenas 1 de cada 4 es denunciado. El 63% de los denunciantes están inconformes con el Ministerio Público y el 45% con la policía. Ante este desorden, tenemos que poner de nuevo el sistema de seguridad más claro, para prevenir el delito, para abatir la impunidad y para poder lograr mejorar la administración de justicia. Para prevenir el delito de manera integral, voy a crear el Instituto de Inteligencia Policial. Para abatir la impunidad, vamos a darle una unificación a las policías. Vamos a facultar a la policía preventiva para que pueda investigar y perseguir el delito. Vamos a evitar la dependencia del Ministerio Público, del presidente, para que el gobierno no sea juez y parte. Y vamos a crear los jueces de instrucción para evitar la corrupción y cuidar a la víctima. Vamos a darle facultad fuerte al ejército para combatir al narcotráfico con la moderna tecnología. Y vamos a crear una cultura por la denuncia, facilitándola, para que la levantes por teléfono, por internet, en la patrulla. Y con el Poder Judicial vamos a lograr extender los juicios orales a todo el país para tener una justicia rápida. Y por supuesto que vamos a hacer realidad el combate a la inseguridad. Ustedes me conocen, conmigo los delincuentes no juegan, la inseguridad se habrá de terminar, eso es lo justo. Felipe Calderón Hinojosa. Como padre de familia comparto tu preocupación y la de millones de mexicanos. Nuestras familias no están seguras. Los ciudadanos estamos presos tras las rejas de la calle o del negocio
mientras la delincuencia está libre y en la calle. Y tenemos policías desorganizadas combatiendo al crimen organizado. Yo sí te voy a escuchar, padre de familia, que estás preocupado porque tu hijo no ha regresado a casa de la escuela. Yo sí te voy a escuchar, trabajador o secretaria, que estás cansada de que te roben o te vejen en la calle. Y para ello tengo 5 propuestas. Primero, policías que sí funcionen. Yo voy a unificar las policías federales en una sola, más honesta, más capacitada, mejor entrenada. Y dentro de ella la Policía Metropolitana para darle duro a los delincuentes en la zona conurbada de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Chimalhuacán, en Ecatepec. Segundo, vamos a armar el mapa para derrotar a la delincuencia. Todos tenemos información, las señoras saben las colonias quién vende la droga a los muchachos. Todos sabemos en qué calles están asaltando. Vamos a hacer el Sistema Único de Información Criminalística. Tercero, poder a los ciudadanos. Antes la policía vigilaba a los ciudadanos. Hoy los ciudadanos podremos exigirle cuentas a la policía de su desempeño. La justicia dejará de ser cosa de abogados para que sea de ciudadanos a través de juicios orales y más fáciles de hacer. Y le voy a dar más poder y derechos a las víctimas que a los delincuentes. Cuarto, cadena perpetua a los secuestradores y a quienes más agravian a la sociedad. Me voy a encargar de que no vuelvan a ver la calle. Y quinto, política preventiva. Tenemos que actuar todos para evitar que los delitos se cometan con una policía mejor entrenada y una ciudadanía participativa. Y la mejor política preventiva es generar empleo, porque la mejor manera de combatir la inseguridad es con una economía fuerte y generadora de empleo. Nadie asalta al vecino si tiene un buen trabajo. Voy a reforzar y a pagar mejor a las Fuerzas Armadas por el compromiso que tienen con la patria. Y para hablar de inseguridad y de corrupción, nada más preocupante que la Ciudad de México. Valdría la pena que el ex jefe de gobierno nos explicara cómo logró que la Ciudad de México se convirtiera en la más insegura de todo el país y al mismo tiempo en la entidad con más corrupción en todo México, según Transparencia Internacional, capítulo México. Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido que el problema de la inseguridad pública y de la violencia no solo es un asunto de policías y de ladrones. Tampoco creo que se avance mucho con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. La solución de fondo pasa por combatir la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar. Hay que dar oportunidades a los jóvenes para que puedan estudiar, que no sean rechazados en las universidades públicas, como ha venido sucediendo, y que cuando terminen una carrera tengan posibilidad de trabajar. Ese es el enfoque que nosotros vamos a dar a este problema que tanto preocupa a la gente, un enfoque social, crear mejores condiciones de vida y de trabajo. Claro está que hay que atender también los efectos, hay que evitar la corrupción en los cuerpos policíacos, hay que evitar que se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, no caer en el error de proteger a una banda y castigar a otra, aplicar la ley por parejo. Vamos a reunirnos con los gobiernos estatales, municipales, para hacer un frente y combatir el flagelo de la delincuencia. También vamos a dar más facultades al Ejército para el combate al crimen organizado. Y en este problema se requiere de mucha perseverancia. Cuando fui jefe de gobierno de la ciudad, todos los días, incluidos sábados y domingos, me reunía desde muy temprano con el Gabinete de Seguridad Pública. Lo mismo voy a hacer como presidente de la República. Todos los días, desde las 6 de la mañana, me voy a reunir con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública, con el procurador, para recibir personalmente el parte de lo acontecido en todo el país y tomar decisiones. Pero insisto, la mejor solución al problema de la inseguridad es creando mejores condiciones de vida y de trabajo. Ahora abrimos el espacio para la réplica. Cuentan con 1 minuto. Adelante, señor Felipe Calderón. Una de las cosas que voy a hacer contra el crimen organizado es crear la agencia especializada contra el narcotráfico, para dotarla de recursos, de presupuesto, para seleccionar a su personal entre los mejores policías de México, bien pagados. Y voy a hacer también reformas, propondré reformas a la ley orgánica de la Procuraduría y también a la ley del Poder Judicial,
para tener ministerios públicos y jueces especializados en crimen organizado. Estoy hablando de funcionarios bien pagados, muy bien vigilados por la sociedad, que ellos se encarguen de procesar de manera especializada y con todo el respaldo de la sociedad a los delincuentes, a los narcotraficantes que están asociados con mafias de poder. Que ellos los procesen, los juzguen, los condenen y los extraditen, y que podamos liberar a plazas como Tijuana, como Nuevo Laredo, como Acapulco, de este cáncer antes de que carcoma a nuestra sociedad. Mano firme. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, decir que cuando fui jefe de gobierno todos los días me ocupé de atender este asunto, este problema que tanto le preocupa a la gente. Y que si fuesen las cosas como lo está planteando el candidato del PAN, Felipe Calderón, pues no tendría yo la aceptación que tengo en la Ciudad de México, si fuesen las cosas así tan caóticas de inseguridad y de corrupción. Aquí en la Ciudad de México, en la intención de voto, estoy ganando 3-1 hasta en las encuestas amañadas, cuchareadas, que mandan a hacer nuestros adversarios. La gente de la Ciudad de México sabe muy bien cómo gobernamos. Hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte. No se avanzó más porque no hubo crecimiento de la economía, no hubo empleos. Eso no depende del jefe de gobierno o de un gobernador. Eso depende del presidente de la República. Por eso queremos que cambie la actual política económica para generar empleos. Roberto Campa Cifrián. Yo no sé usted, que me está viendo, pero cuando yo escucho a los candidatos de los partidos tradicionales, me doy cuenta de que tienen buenas ideas, hasta nombre le ponen a los programas. Y entonces me pregunto, ¿y por qué no lo habrán hecho cuando han estado en el gobierno? Porque sin duda esos son los partidos que han gobernado al país en los últimos años, y en materia de seguridad no hay manera de negarlo. Cada día estamos peor. Sin duda, la solución es reactivar la economía, generar empleos, darle educación, expectativas a la gente. Para eso tenemos que hacer las reformas, y también para que el gobierno tenga recursos y pueda capacitar y pueda pagarle bien a los policías. Si queremos una mejor seguridad, tenemos que reconocer el papel de quienes están ahí involucrados. Sin un gobierno con recursos no habrá soluciones, es la propuesta de Nueva Alianza. Patricia Mercado Castro. Bueno, usted, estoy segura, sabemos, está cansada de los escándalos de corrupción. Sin embargo, esto no es un tema de voluntad, no lo vamos a resolver con voluntad, sino con cambio de reglas. El nuevo tema de la democracia en México es la transparencia y la rendición de cuentas. Hoy, cuando vemos a un gobernante, a un político que se corrompe, que es negligente frente a los problemas de a quienes representa, pues la única manera de quitarlo de su puesto es a través del juicio político. Y esa arma de juicio político es un arma de toma y daca de corruptos entre partidos. Tenemos que cambiar las reglas para pasar a la revocación de mandato, que es una ley que le permite a los ciudadanos ir directamente a los tribunales a acusar a un gobernante que ha caído en un acto de corrupción sin pasar por la deliberación de los partidos políticos. Y creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero podríamos empezar hoy aquí a hacer un acuerdo sobre este tema. Roberto Madrazo Pintado. Nuestro país vive un nuevo rostro de pobreza dura. Se ha mezclado con la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución y la violencia intrafamiliar. En el Distrito Federal creció el narcomenudeo 730% en los últimos años. Hay más de 13,000 puntos de venta del narcomenudeo. Y por el otro lado, veo que el candidato del empleo puede ser también el candidato del yo también. En noviembre del año pasado presenté mi libro y hoy veo que el candidato ha tomado 23 de las propuestas que tiene el libro. Enhorabuena, que sea para bien de México. Me preocupan los ciudadanos. Hagamos las cosas por ustedes para vivir tranquilos con la seguridad que merecen. Conmigo la delincuencia no juega.
Y ahora la discusión es sobre gobernabilidad. Les recuerdo que son 2 minutos y medio para la exposición del tema. Inicia Patricia Mercado. La gobernabilidad, más que a secas, tendríamos que hablar de la gobernabilidad democrática, porque finalmente se puede tener gobernabilidad con represión, con violencia, sin hacerse cargo de las diferencias y de las propuestas del conjunto de la población. O también se puede vivir en democracia, una democracia que desordene. Lo que tenemos que hacer es gobernabilidad democrática. ¿Y qué implica? La democracia nos hace iguales a todos. El voto el próximo 2 de julio, el voto del más rico y del más pobre, de una mujer, de un hombre, van a valer exactamente lo mismo. Sin embargo, la gobernabilidad implica, no es lo mismo porque implica que tenemos que hacernos cargo del peso de cada uno de los grupos sociales. Gobernabilidad democrática la podemos alcanzar si realmente hacemos pasar todos los poderes reales por la elección de nuestras instituciones encargadas de la democracia. Si son millonarios, si son sindicatos, si es el mío, si es el de aquel, si es si es mi enemigo o si es mi amigo, poderlo pasar por el talante de la elección democrática. También la igualdad social. Necesitamos construir oportunidades para todos, para que todos los sectores sociales, esta gran diversidad de la República, de la sociedad, las mujeres, los indígenas, los homosexuales, las personas jóvenes, las personas del campo y las personas de la ciudad puedan poner en la mesa qué quieren, cuáles son sus derechos, por dónde quieren transitar, cómo quieren generar sus oportunidades y que les garanticemos entonces esa igualdad social. Y por otra parte también que la ley sea pareja para todos. Terminar con esa simulación que a veces que cae en la retórica de los políticos tradicionales, el Estado de Derecho, porque la ley no es pareja. Yo estuve en Chiapas con mujeres indígenas, yo les hablaba en castellano y por supuesto que ellas no me entendían. Ellas pueden acceder a los derechos, pueden acceder a la ley si no hacemos acciones que garanticen que todos desde su diversidad y desde su lugar puedan acceder a estos derechos. Aquí, como yo decía, solamente uno será presidente de la República y tendrá que garantizar, esta gobernabilidad democrática, esta voz de todos, esta representación diversa de la sociedad, porque de otra manera entonces no vamos a encontrar paz. Roberto Madrazo Pintado. México enfrenta una de sus situaciones políticas más desafiantes. No hay avances, no hay acuerdos y cuando los hay, las cosas no se hacen. En el año 2000, nuestro país tuvo la oportunidad de ser diferente. Sin embargo, se privilegiaron las confrontaciones. No se trabajó en torno de lo que nos une. Tampoco se cumplió con el principio fundamental de un gobierno democrático, lograr los acuerdos para que las cosas se hagan en favor de la gente. Al gobierno en turno le faltó capacidad, voluntad, visión de estadista para construir los consensos que México necesita y poder avanzar. Prefirió descalificar el pasado y sacrificar el futuro de la gente. Nosotros proponemos una presidencia que funcione con los demás poderes, impulsar un gran acuerdo entre los poderes públicos y los ciudadanos, porque el gobierno no puede todo y la sociedad no puede sola. Una redistribución del poder para que los ciudadanos, los municipios, los estados, la federación detonen el enorme potencial que tiene nuestro país. Una reforma al gobierno para que cueste menos y funcione bien. Que podamos construir paralelamente el trabajo del sector público, del sector social, con las redes comunitarias que le den soporte a la acción del gobierno. Una nueva gobernabilidad que genere empleos bien pagados y de largo plazo. Reformas para darle seguridad a las inversiones. Con el Congreso haremos un nuevo acuerdo que facilite la necesidad de avanzar para que se fiscalice al gobierno desde el Congreso para evitar la corrupción y darle transparencia. Hacer un nuevo reglamento para el veto presidencial y acotar así las facultades de los poderes. Y al Poder Judicial
le entregaremos el Tribunal Laboral Fiscal para que pueda funcionar una mejor justicia. Eso es lo justo para nuestro país. El turno es para Felipe Calderón. Celebro que coincidamos, licenciado Madrazo. Yo también presenté mi libro con propuestas, solo que se publicó 1 año y 1 mes antes que el suyo, en octubre de 2004. Se pueden reproducir las propuestas siempre y cuando se cite la fuente. Y qué curioso que el candidato del PRD reconozca las encuestas cuando le favorecen, cuando esas mismas encuestas que dicen que lleva ventaja en el Distrito Federal, dicen que va perdiendo en todo el país. Estas mismas encuestas dicen que el 73% de los ciudadanos del Distrito Federal consideran que el problema más grave de esta ciudad es la inseguridad pública y la mayoría de ellos consideran que ha empeorado de los últimos 5 años a la fecha. Yo como presidente de la República me comprometo a seguir 5 grandes compromisos en materia de gobernabilidad. Porque la patria es el hogar de todos, es la tierra y la casa de nuestros padres que seguimos construyendo para nuestros hijos. Yo quisiera, al igual que ustedes, que aquí podamos vivir en paz, trabajar para salir adelante y más allá de nuestras diferencias ponernos de acuerdo. Mi primer compromiso es cumplir y hacer cumplir la ley, para que la policía te proteja, para que los jueces defiendan tus derechos, para que los machetes no prevalezcan sobre la ley y sobre los ciudadanos pacíficos, para que verdaderamente se te respete en tu persona, para que nadie entre en tu casa o en tu propiedad impunemente, para que nadie haga justicia por propia mano y vuelvan esos linchamientos indignantes que nos llenaron de dolor. Mi segundo compromiso es ser sensible a los reclamos sociales. Seré un presidente que te vea, que te escuche y que resuelva oportunamente las demandas ciudadanas. El tercer compromiso es sostener una economía que crezca y que genere empleos, porque solo con una economía fuerte podremos generar condiciones de convivencia armónica. Solo con una economía que dé certeza a quien invierte y genere empleos para que no lo tienen, podremos tener un México mejor. Y el cuarto compromiso es un gobierno de coalición. Convoco a México a que apoyen la opción que represento, pero en cualquier caso convocaré a un gobierno de unidad nacional. El quinto compromiso es una gran alianza contigo, ciudadano, para sacar adelante al país. Es tiempo de que los mexicanos podamos entendernos y definir qué es lo que México necesita para vivir mejor. Andrés Manuel López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Este es el principio que guiará a nuestro gobierno. No solo por razones humanitarias, que ya con eso sería más que suficiente. El estar bien con nosotros mismos por estar bien con el prójimo. Pero no solo es eso. Tenemos que llegar al convencimiento, a la conclusión, que no se puede gobernar el país en un mar, en un océano de desigualdad. Acaba de dar a conocer el INEGI una información según la cual el 80% de los mexicanos gana menos de 4 salarios mínimos, es decir, el 80% de los mexicanos gana de 5,400 pesos para abajo. Por eso tenemos que cambiar la política económica, tenemos que orientar el presupuesto para atender las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás, al que se quedó rezagado, para que se empareje y empecemos a caminar todos juntos. Pero no vamos a imponer nada, ni siquiera este principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a convencer, vamos a persuadir a mujeres, a hombres de buena voluntad, que eso es lo que más nos conviene. Yo soy juarista, y Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Queremos la justicia, la igualdad, pero en el marco de las libertades. Vamos a garantizar la libertad religiosa, la libertad de expresión, el derecho a disentir, el derecho de las minorías. No vamos a resolver los conflictos utilizando la fuerza bruta. Nunca más se va a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Tenemos que utilizar el instrumental de la política, el diálogo, la negociación, el acuerdo. Yo invito a todos a que juntos saquemos adelante a nuestro país. Voy a convocar a los representantes de las iglesias, a los representantes de los empresarios, de la sociedad civil, para que construyamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social,
con el objetivo de sacar adelante a nuestro país y de sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. Vamos al cambio por el camino de la concordia. Roberto Campa Cifrián. Gobernabilidad significa que el gobierno funcione, que resuelva los problemas. Hoy la gobernabilidad en México tiene 4 retos. Primero, la falta de corresponsabilidad entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Segundo, la falta de articulación entre el Poder Central y los poderes locales. Tercero, la falta de concordia, de comunicación, de corresponsabilidad entre los poderes privados y el poder público que representa la sociedad. Y finalmente, la amenaza que representa el crimen organizado, el riesgo que tenemos en este momento, donde la delincuencia organizada puede echar para atrás muchas de las cosas que hemos logrado. Hoy gobernabilidad implica también engancharnos a la modernidad, entender los nuevos retos del mundo. Mantenemos instituciones que fueron concebidas desde un régimen autoritario en la primera mitad del siglo pasado y que hoy no funcionan plenamente en un régimen democrático. Por eso nosotros proponemos, para atender cada uno de estos 4 asuntos, primero, un nuevo marco de coordinación entre los poderes que se reconocen iguales, convocado por el Ejecutivo. Segundo, más recursos, más facultades a los estados, pero también profundizar en la revisión de los recursos. Tercero, aplicar cabalmente la ley de competencia e ir más adelante. Y cuarto, los acuerdos que se requieren para enfrentar a la delincuencia. Y hoy tenemos un reto adicional en términos de gobernabilidad, y tiene que ver con esta elección. Porque, aunque todavía falta mucho por hacer, hemos avanzado. Y el riesgo es que esta elección implique un retroceso. El riesgo en esta elección, el verdadero riesgo, es que no tengamos un resultado reconocido plenamente por todos. Que no reconozcamos la decisión de los electores anunciada por el árbitro. Por eso yo convoco aquí a mi compañera y mis compañeros candidatos a que asumamos un compromiso que implique la garantía de que vamos a respetar todos el resultado. México lo necesita, los mexicanos lo merecen. Ahora vamos a la réplica. Tienen 1 minuto y empezamos con Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero redondear más la idea de el acuerdo que debe construirse en nuestro país, este nuevo pacto. Quiero volver a repetir que vamos a convocar a los representantes de los empresarios, de las iglesias, de la sociedad civil, representantes de las comunidades indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los profesionistas, de los intelectuales, todos juntos. Se han hecho en otros tiempos pactos, acuerdos. La diferencia es que nunca ha tenido un lugar en la mesa el representante o los representantes del pueblo, y ahora ya le toca a la gente. Tenemos que garantizar la gobernabilidad en nuestro país con justicia y libertad. Eso es lo que propongo. Roberto Campa Cifrián. Reitero el llamado, un llamado importante para México. Comprometamos a reconocer el resultado de la elección. Y hago propuestas para plantear nuevas reglas para el manejo del gobierno en nuestro país. Primero, requisitos mayores para quienes aspiran a los cargos de elección. Segundo, revisar la conveniencia de la reelección. Si tenemos una democracia más plena, es importante reconocer a quienes cumplen bien, a quienes pueden, en consecuencia, atender estas encomiendas. Y luego hay un tema fundamental al que tenemos que entrarle, y es resolver un vacío legal que tiene que ver con la ausencia definitiva o temporal del presidente de la República. Es un asunto pendiente que debemos resolver hoy, que no hay nombres en la mesa que pudieran implicar una dirección determinada. Lo podemos hacer, hagámoslo por México. Patricia Mercado.
Efectivamente, el reto del próximo presidenta de la República es gobernar no solamente la pluralidad política que se expresa, sino también esta pluralidad social. El pueblo de México, la sociedad mexicana, no existen como tales. Están las mujeres y los hombres, los indígenas y los mestizos, la gente del campo y la gente de la ciudad, y cada uno de ellos necesitamos construir un mínimo piso común de derechos. Justicia con libertad tendría que ser el camino para construir esta gobernabilidad. Y decía que tenía una propuesta, aprovechando que todos creo que nos estamos tirando lazos y los ciudadanos nos lo van a agradecer enormemente. Para uno de los temas centrales de esta gobernabilidad es parar la corrupción y la impunidad. Podemos comprometernos hoy, nosotros 5, para cuando un político de nuestros partidos sea denunciado por corrupción, no lo defendamos, lo pongamos delante de un juez. Esa es la propuesta que les quería hacer y les voy a dar seguimiento. Y si es inocente, que sea reivindicado, y si no, que vaya a la cárcel. Tiempo. Roberto Madrazo Pintado. Uno de los temas centrales de nuestro país es precisamente la gobernabilidad. Durante la campaña hemos visto el reclamo ciudadano de manera permanente por lograr los consensos, los acuerdos, por evitar los conflictos, por no caer en las descalificaciones para que nuestro país pueda salir adelante. También hemos visto la exigencia social de participar más. Yo me propongo de impulsar la ley de participación ciudadana para que el ciudadano participe más en la toma de las decisiones. Vamos a quitarle facultades a la función pública para dárselas al auditor superior de la Federación, para que sea él el que pueda auditar los recursos públicos para darle transparencia y evitar la corrupción. Con acuerdos avanzamos todos. Felipe Calderón Hinojosa. También celebro coincidir con el candidato del PRD en el tema de la alianza ciudadana que tenemos que construir. La he propuesto y por supuesto suscribo su planteamiento como el de Campa y el de Patricia. Tenemos que hacerlo. Yo por eso primero convoco a los ciudadanos y les pido su apoyo decidido para que me permitan gobernar con mayoría, con fuerza para sacar adelante al país. Pero en cualquier caso, convocaré a un gobierno de unidad nacional e integraré un gobierno de coalición con las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo. Desde ahora convoco a mis adversarios a 3 compromisos. Primero, a que sigamos debatiendo con todo de aquí a que termine la campaña. Segundo, que respetemos el resultado de las urnas, como lo señala Roberto Campa. Y tercero, que al día siguiente de las elecciones seamos capaces de sentarnos a dialogar y a definir lo que sea mejor para México. Que tengamos ese patriotismo de anteponer al país por encima de nosotros. Tiempo. Y se abre este espacio para la contrarréplica. Cada uno de ustedes tiene 1 minuto. Comenzamos con Roberto Madrazo. Me parece muy importante lo que estamos viendo los ciudadanos, los candidatos. Por fin se puede llegar a un acuerdo para suspender la campaña que ha tenido Felipe y Andrés Manuel. Una contienda de descalificaciones. Ojalá logremos que lo que hoy nos dicen en el debate lo cumplan en los hechos. Debemos de avanzar para darle a México certidumbre. La gente tiene miedo de lo que pasa en el escenario electoral. Ni la izquierda radical y conflictiva, ni la derecha intolerante y represiva pueden darnos una solución. Ojalá hoy logren cumplir sus compromisos. Tomémosle la palabra. Los invito a que lo firmemos a la salida del debate. Muchas gracias. Roberto Campa Cifrián. Los mexicanos fuimos capaces de transitar a la democracia. Fuimos capaces de pasar de un régimen autoritario de partido único a un sistema de competencia plena que caracteriza a la democracia, en donde el resultado es incierto. Y lo hicimos con pactos, con acuerdos, con negociación. Pero en los últimos años, entrando ya a la democracia, nos atoramos, y el problema es que el mundo va muy rápido, rapidísimo.
La economía de México se ha frenado y al frenarse se ha rezagado. Yo invito a mis compañeros y a los partidos a que asumamos compromisos también para sacar adelante los cambios y las reformas que requiere el país. Solo así generaremos oportunidades en este México que tanto lo necesita. Andrés Manuel López Obrador. Pues todo se está desenvolviendo en el marco de la urbanidad política. Qué bien que este sea el tono del debate, lo celebro. No ha sido así en el caso de la campaña. Yo diría que en el caso particular de nosotros nos han estado hostilizando desde hace bastante tiempo, desde el desafuero, desde que querían destituirme, que se pusieron de acuerdo arriba para desaforarme, lo lograron y gracias a la gente, gracias al pueblo, estoy aquí, porque no querían que yo apareciera en la boleta electoral. Y lo mismo ha venido pasando con la guerra sucia en spots de radio, de televisión. Sin embargo, el pueblo es mayor de edad y yo considero que la gente va a participar sin miedo y vamos a transformar a nuestro país, que eso es lo más importante. Felipe Calderón Hinojosa. A ningún buen demócrata le debe sorprender que se puede discutir con respeto, pero marcar claramente las diferencias. Efectivamente, el 2 de julio vamos a decidir entre dos proyectos. Uno que yo propongo, que está basado en la sensatez, en la estabilidad, en la fuerza de la ley, en la prioridad del empleo. Y otro, el que representa el candidato del PRD, que no solo es mal proyecto por sus resultados en el Distrito Federal. Miren, dejó al DF como la ciudad más endeudada, la más insegura del país, la entidad con mayor corrupción de todo México, con la tasa más alta de desempleo y con la tasa de crecimiento más baja del país. Pero lo verdaderamente peligroso es lo que propone, un gasto desorbitado del Estado, que va a implicar un endeudamiento de las finanzas públicas y con ello nuevamente inflación, devaluaciones, crisis económica y nuevamente quiebra del país que empobrece a los más pobres. Por eso esa opción no tiene viabilidad, la opción es la de la estabilidad. Patricia Mercado. Bueno, en estas elecciones se juegan varios proyectos y ustedes, ciudadanos, creo que aquí se están dando cuenta, la competencia, que es uno de los valores de la izquierda que yo represento, siempre en esta competencia salen ganando los ciudadanos porque hay más opciones y todos nos ponemos más talentosos, realmente construyendo puentes con mejores propuestas y creo que este debate es una muestra. El problema es de que enfrentamos la indiferencia de los ciudadanos frente a la política y eso es una de las cuestiones que tenemos que comprometernos a resolver. 6 de cada 10 ciudadanos, por ejemplo, no participan en actividades organizadas. 7 de cada 10 ciudadanos están convencidos que la política no tiene nada que ver con su vida cotidiana. Hay un rompimiento de la confianza entre las instituciones y los derechos de la ciudadanía, puesto que la impunidad hace que los ciudadanos realmente no puedan transitar con ética. Tiempo. La candidata y los candidatos hablarán ahora de política exterior y migratoria y para el desarrollo del tema tienen 2 minutos y medio. Toca el turno a Roberto Madrazo Pintado. Lo más valioso de la política exterior mexicana son sus principios. Sin embargo, este gobierno los abandonó, vulneró nuestro prestigio y nos confrontó con naciones hermanas. Lo que hoy tenemos que lograr es que vuelva nuestro país a ver qué pasó. El sexenio propusieron 3 acuerdos. Primero, el acuerdo migratorio con Estados Unidos, la construcción de la Comunidad de Naciones de América del Norte, estar presentes en los foros multilaterales. Ninguno de estos objetivos se logró. Y además desaprovecharon el acuerdo migratorio y los grandes acuerdos comerciales con la comunidad global de la Unión Europea. Se desaprovechó nuestra vinculación con el Mercosur y se lastimó la relación con Estados Unidos, dejando atrapado en medio el diálogo migratorio. Hoy lo que requerimos es reconocer que la política exterior es una zona de desastre. Tenemos que lograr un nuevo acuerdo migratorio
que nos permita incluir de claridad a quienes hoy tienen reclamos de dignidad salarial, seguridad social, protección de sus derechos humanos y tratar diferente al migrante, al indocumentado que vive en los Estados Unidos. Tenemos que lograr un acuerdo migratorio que haga posible generar las cosas en favor de México para que aquí se generen los empleos y que nuestros paisanos que están allá inviertan sus remesas acá. Cuando revisemos el Telecam en el 2008, tenemos que lograr un fondo de cohesión para poder combatir la pobreza en las zonas de los 3 estados donde más se presente. Tenemos que lograr un tribunal para las controversias cuando éstas se presentan también. Y sin duda, tenemos que recuperar nuestro prestigio reconstruyendo la relación con América Latina y el Caribe, acercándonos a nuestros vecinos y poder ver que China está ahí, que está presente, que es la primera potencia comercial, pero que le podemos competir, y valorar el servicio exterior mexicano. Felipe Calderón Hinojosa. El mundo ha cambiado y lo que pasa en el mundo sí te impacta a ti. Hoy nuestros jóvenes, por ejemplo, tienen que pelear por un puesto de trabajo con jóvenes de su edad de todo el mundo. Y en ese mundo que nos compite, yo quiero un México que gane. Se equivocan quienes piensan que la política exterior es una mera prolongación de la política interna. No es así, no es suficiente. El mundo ha cambiado, el mundo importa y tenemos que cambiar también nosotros de mentalidad. No basta simplemente meter la cabeza en la arena y cerrarse. México tiene que competir y ganar, porque tiene todo para ganar. Yo quiero más mundo en México porque necesitamos aquí inversión que nos dé los empleos que necesitamos, porque quiero que México esté a la vanguardia de la medicina, la técnica, la ciencia. Y quiero más México en el mundo también, porque quiero que reasumamos el liderazgo de nuestro país en todos los foros multilaterales y en todas las regiones del mundo, empezando por América Latina. A mucha honra soy michoacano. Como todo michoacano, tengo parientes en Estados Unidos que arriesgaron la vida para buscar una oportunidad allá. Por eso voy a ser un presidente solidario con los paisanos, porque sé del dolor de las madres y las esposas que despiden para siempre a un ser querido, el dolor de los niños que no pueden reunirse con sus padres. Por eso voy a ser un presidente comprometido con 3 ejes en la política migratoria. Primero, que todo lo que se recaude en los consulados mexicanos en Estados Unidos se quede allí para ayudarle a nuestros paisanos. Segundo, voy a promover un acuerdo migratorio con Estados Unidos para que quienes ya están allá y llevan años, 5 años o 6 años, puedan tener su estancia legal. Y tercero, que quien quiera ir a trabajar por meses, por temporadas cada año, lo haga legalmente y con papeles. Y tengo una propuesta adicional. Voy a negociar con Canadá, con Estados Unidos, un acuerdo llamado Por Nuestra Tierra para que entre los 3 países invirtamos en las zonas que más expulsan migrantes en infraestructura y desarrollo. Porque lo importante es evitar que la mano de obra se vaya a donde está la inversión. Hay que hacer que venga la inversión aquí, a donde está nuestra mano de obra, y no se dividan más nuestras familias, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Tenemos que generar aquí oportunidades de empleo y crecimiento y al mismo tiempo defender con todo a nuestros paisanos. Andrés Manuel López Obrador. La política exterior de nuestro gobierno se sujetará a los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias, de cooperación para el desarrollo. Vamos a llevar buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Vamos a hacer una política exterior mesurada, no protagónica. No vamos a hacer candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos la casa, si hay progreso en nuestro país, si hay justicia, si hay seguridad, si hay estabilidad política y social, nos van a respetar afuera. Vamos a cuidar no meternos en la vida interna de otros países y de otros gobiernos, porque no vamos a permitir que se metan en asuntos que solo competen a los mexicanos. El próximo presidente de México no va a ser pelele
de ningún gobierno extranjero. Vamos a llevar una relación de respeto mutuo con el gobierno norteamericano. Desde luego, el tema principal en la agenda bilateral con Estados Unidos tiene que ser el asunto migratorio. Vamos a convencer a los integrantes del gobierno norteamericano, del gobierno canadiense, de que la mejor relación entre una economía fuerte y una débil es la cooperación. Tenemos que establecer un convenio, un acuerdo, para que se pueda impulsar conjuntamente el crecimiento de la economía en nuestro país y crear empleos. Tenemos que convencerlos, persuadirlos que nada se va a resolver con muros, con razias, con la militarización de la frontera, con amenazas de mano dura. Tenemos que crear empleos en el país para atemperar los flujos migratorios y para ordenar los flujos migratorios. Vamos también a que se regularice la situación de los mexicanos que ya viven y trabajan en Estados Unidos. Y desde que yo llegue a la presidencia voy a dar instrucciones para que los 45 consulados que México tiene en Estados Unidos se conviertan en procuradurías para defender a los migrantes, para defenderlos ante el maltrato, la discriminación y la violación de sus derechos humanos. Roberto Campa Cifrián. Solo una parte del país fue considerada en los beneficios del Tratado Comercial de Norteamérica. El resto quedó fuera. Como consecuencia, en los últimos años, millones de mexicanos han definido por fuerza su propia idea de integración. Y allá están. Miles de mexicanos se juegan la vida por ir a buscar oportunidades que aquí no encuentran. Solamente desarrollo regional puede frenar la migración. Formar parte de un bloque económico regional implica corresponsabilidades, como lo entendió bien el bloque económico más exitoso del mundo, el de la Comunidad Económica Europea. Es tiempo de reconocer que en la negociación con Estados Unidos las cosas no han salido del todo bien. Con América Latina me parece que tenemos por lo menos dos distintos niveles de relación. Uno con Centroamérica, donde el reto también es propiciar condiciones de desarrollo y de justicia. El reto con el resto de Latinoamérica es encontrar intereses comunes para pelear de manera conjunta en el mundo. Con la cuenca del Pacífico, con Asia, con Europa, tenemos tratados comerciales que no aprovechamos de manera plena. Por eso Nueva Alianza propone, primero, una política exterior de Estado, que se construya con la participación del Ejecutivo, pero también del Senado y de un Consejo del Servicio Exterior Mexicano. Ahí hay experiencia y conocimientos. Segundo, ampliar el Tratado de Libre Comercio. Es indispensable desarrollar con justicia las condiciones en el país. Necesitamos hacer un gran esfuerzo para acercarnos más a Centroamérica y a Latinoamérica. Somos hermanos y tenemos intereses comunes y tenemos que pelear para volver a poner a México en una posición de orgullo en el mundo. Podemos y debemos ser una potencia energética, podemos y debemos ser un centro mundial del turismo. Tenemos que aprovechar nuestra biodiversidad y tenemos que trabajar para capacitar a nuestra gente, para jalar en esta competencia internacional los empleos. Hay que encontrar la nueva vocación de México en el mundo en este siglo. Patricia Mercado. Todos necesitamos una política exterior. Los jóvenes están conectados, yo que he convivido con ellos en esta campaña en las universidades, están conectados con la información y el conocimiento en el mundo a través de las nuevas tecnologías. Las mujeres que viven solas, con remesas, con sus hijos, con las remesas que se les manda, ellas también necesitan una política exterior, porque necesitamos saber cuál va a ser la negociación para la reunificación de las familias. Yo estuve en la Carbonera Hidalgo, en una comunidad de estas donde viven mujeres con sus hijos, y había una mujer anciana que me decía: yo ya me voy a morir y no sé quién va a cargar mi ataúd.
esa mujer necesita una política exterior que haga que ella pueda ir a visitar a sus hijos, 6 hijos en Estados Unidos, y morir bien con ellos, o que ellos puedan venir a verla en la última etapa de su vida. Hace 12 años amanecimos sin política exterior, pensando que el Tratado de Libre Comercio nos resolvería todo, que el mercado global metería a México en un nuevo lugar y en las oportunidades del mundo. Sin embargo, necesitamos pensar, eso no fue así, necesitamos pensar el lugar estratégico de México en el mundo. Con Estados Unidos y Canadá, mi propuesta es construir una casa común de Centroamérica a Canadá, con una agenda de respeto a los derechos humanos, una agenda de cooperación y desarrollo y una agenda de seguridad. Con América Latina, volver a restablecer nuestras relaciones de confianza, con Europa, nuestro máximo aliado en la globalidad democrática, aliado en el sentido de establecer una política planetaria internacional basada en los valores y no en los intereses que nos trae confrontación y guerra. Hacia Asia, puertas abiertas. No dejemos entrar a China por la ilegalidad, sino realmente abrámosle la puerta ancha del turismo. En resumen, propongo una política exterior que asuma nuestras responsabilidades, que realmente aproveche las oportunidades que nos da el mundo y sobre todo que esto sea lo que garantiza a través de un acuerdo nacional, gobiernos estatales, los estados fronterizos, los partidos políticos, la sociedad civil organizada a través de un gran acuerdo nacional y regresando a nuestra gran diplomacia, a nuestros grandes profesionistas de la carrera diplomática en nuestro país para establecer esta nueva relación con el mundo. Continuamos ahora con la réplica. El espacio es de 1 minuto y seguimos con Roberto Campa Cifrián. Yo estoy convencido que tenemos que actualizar los principios de política exterior, porque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos años. El mundo hoy está organizado no solamente en estados nacionales, sino también en bloques económicos regionales. Eso es hoy la modernidad en el mundo. Coincido en que la política exterior debe estar alejada de los protagonismos, que debe tener solamente un objetivo, uno final, y es cuidar el interés de México y de los mexicanos. Y en Nueva Alianza proponemos convertir al servicio exterior mexicano en un auténtico motor del crecimiento de la economía de nuestro país, como están haciendo muchos países, invitando a que se hagan buenos negocios con los países, a que la gente invierta, a conseguir lo que debe ser la prioridad del próximo gobierno sobre cualquier otra en nuestro país: construir los empleos que requerimos aquí en México. Patricia Mercado. En realidad, la migración es un derecho de todos. Tenemos que reconocer que México es un país donde llegan migrantes y donde salen migrantes. Reconociendo esta realidad, tenemos que hacernos cargo primero también para poder exigir en otros países, que es absolutamente nuestro derecho, sobre todo con los mexicanos que viven en Estados Unidos, el respeto a sus derechos laborales, a sus derechos humanos. Tenemos que arreglar nuestra casa. Yo estuve en la Casa del Migrante en Nuevo Laredo y había como 15 centroamericanos hondureños que habían pasado 30 días para llegar de Honduras a Nuevo Laredo y me decían: si usted es presidenta, arréglenos la frontera sur. Sufrimos mucho al pasar esta frontera, vejaciones, malos tratos. Tenemos que arreglar nuestra casa, transitar también por el respeto a los derechos humanos de los migrantes en México. Y por supuesto, rechazar esta política de intolerancia, de violencia que se está planteando en Estados Unidos. La agenda es de derechos humanos. Roberto Madrazo Pintado. Tenemos que revalorar la política exterior. Tenemos que observar mejor lo migratorio y recuperar nuestra dignidad y prestigio internacional. En lo migratorio no se trata solamente de ver cómo están los paisanos allá, sino cómo generamos 9 millones de empleos en los próximos 6 años para que no se vayan del país. ¿Cómo logramos que sea fácil enviar su remesa para que la inviertan acá? Y por el otro lado, tenemos nosotros que recuperar las relaciones lastimadas en este sexenio con nuestros países hermanos, superar las rivalidades, aprovechar mejor la vecindad y poder acercarnos
con nuestros hermanos de América Latina. Tenemos que lograr valorar efectivamente al servicio exterior mexicano para que funcione bien y recupere el prestigio. Felipe Calderón Hinojosa. Para los paisanos y sus familias vamos a crear una tarjeta para que no les cobren comisiones en el envío de sus remesas. Para los productores agrícolas que están preocupados porque se terminan los aranceles en el maíz y otros productos, voy a diseñar un programa especial para apoyar con todo a los productores agrícolas. No los vamos a dejar solos y saldremos parejos en esa decisión crucial del 2008. Seguirá el PROGAN, seguirá el PROCAMPO, el Programa Especial de Energía para el Campo. Otro tema, yo quiero también una frontera segura en el sur. Pienso en los mexicanos, en Tapachula, en Tuzlachico, en la ribera del Suchiate. Y quiero decirles que tendremos una frontera libre de drogas y libre de gente que venga a hacer daño a mexicanos. El que venga a trabajar, a visitarnos, bienvenido, pero el que venga a hacer daño a México se va a encontrar con nosotros en la frontera. Vamos a hacer de México un país líder en América Latina, amigo de todos, con política exterior activa y responsable. Andrés Manuel López Obrador. Yo considero que el fenómeno migratorio tiene que resolverse atendiendo las causas. Tiene que haber crecimiento de la economía y se tienen que generar empleos en nuestro país. Por eso estamos hablando del cambio de la política económica. Y en esto estriba la diferencia con el candidato del PAN, con el candidato de la derecha. Ellos quieren seguir con el mismo modelo. Por ejemplo, habla de la deuda del Distrito Federal. Yo puedo demostrar, además, la Secretaría de Hacienda tiene los datos, que cuando yo fui jefe de gobierno fue cuando creció menos la deuda en la Ciudad de México en 30 años. Pero si hablamos de deuda, lo que se dice deuda, pues fue el FOBAPROA que ellos aprobaron para rescatar a los de arriba, incluidos también panistas. Se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, 120,000 millones de dólares. Son dos modelos. Tiempo. Uno para los de arriba y otro para los de abajo. Tiempo, señor candidato. Federalismo, fortalecimiento municipal y desarrollo regional es el cuarto tema de este debate. Son 2 minutos y medio de exposición y escuchamos a Felipe Calderón Hinojosa. Primero voy a contestar este tema de una vez por todas. Miente usted, señor López Obrador, el FOBAPROA no fue un problema creado por el PAN, ni tampoco lo firmé ni lo aprobé. Usted lo sabe, lo ha reconocido públicamente, incluso lo ha publicado en su libro. Miente usted porque no le dice a la gente que si se desconoce el apoyo a los ahorradores, todos los televidentes perderían inmediatamente sus ahorros en el banco y entraríamos a otra crisis económica como las que a usted le gustan. Miente también porque desconoce un dato fundamental. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? Y aquí usted tiene que contestarle al auditorio y darle una explicación de por qué se le olvida el FOBAPROA a la hora de postular candidatos al Senado o a las gubernaturas por el PRD. Porque concretamente usted postuló a Arturo Núñez, el coordinador de los diputados del PRI en esa época, que él sí defendió, aprobó y votó el FOBAPROA, y ahora es candidato a senador del PRD, por Tabasco, su estado, por cierto. Yo creo que esta incongruencia, este doble lenguaje de usted es inadmisible y tiene que explicarlo a la gente. En materia de federalismo y desarrollo regional, yo me propongo terminar con esta terrible desigualdad que hay en México. Dos Méxicos, el México próspero y el México del agravio. Y para ello voy a hacer proyectos detonadores de desarrollo regional. Primero, conectar a México de norte a sur y del Pacífico al Golfo a través de ejes carreteros longitudinales, de Mazatlán a Matamoros pasando por Durango, de Manzanillo y Lázaro Cárdenas a Altamira pasando por la Huasteca, el arco norte de la Ciudad de México, de Acapulco a Veracruz y el canal transísmico en el Istmo de Tehuantepec. Segundo, obras de infraestructura hidráulica, empezando por las plantas de tratamiento de aguas negras aquí en el Valle de México, para evitar el colapso de la ciudad y que nunca falte agua en Chimalhuacán, en Chalco, en Valle de Chalco, en toda esta zona conurbada. Atender las necesidades de las ciudades que carecen de agua como Chilpancingo, Guajuapan, Hermosillo y tantas otras. Y quiero rescatar la cuenca de Lerma-Chapala. Finalmente, proyectos de vocación regional, y ahí voy a empezar con el turismo. El turismo nos va a dar los empleos que necesitamos.
no solo sol y playa, sino también turismo de naturaleza y turismo de cultura. Vamos a hacer de México un país próspero, con desarrollo regional equilibrado y políticas públicas sensatas. Andrés Manuel López Obrador. Vamos a desarrollar al país desde abajo con la gente y desde sus regiones. México son muchos Méxicos. Cada región tiene su identidad económica, social, cultural. Nos vamos a poner de acuerdo con los gobiernos municipales, estatales, con la sociedad civil, para elaborar programas regionales de desarrollo integral. Yo propongo 6 ejes fundamentales para estos programas integrales de desarrollo regional. Primero, combatir la pobreza. Tenemos que garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades indígenas. Tenemos que empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, con la verdad más íntima de nuestro país. Segundo, tenemos que dotar de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y las ciudades turísticas. Tercero, tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Tenemos que apoyar a ejidatarios, a pequeños propietarios. Tiene que regresar el crédito al campo. Vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Vamos a proteger a los productores como lo hacen todos los gobiernos del mundo. Cuarto, vamos a impulsar la industria de la construcción, no solo porque hace falta crear infraestructura y obra pública, sino porque de esta manera vamos a reactivar rápido la economía y vamos a generar muchos empleos. Quinto, vamos a fomentar el turismo. México tiene un extraordinario potencial turístico. Además, el turismo genera divisas y genera empleos. Desde luego, tenemos que proteger nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural. Tenemos también que proteger nuestro medio ambiente. Y 6, tenemos que modernizar el sector energético y convertirlo en palanca del desarrollo nacional. Vamos a cambiar la política petrolera, que consiste nada más en vender petróleo crudo al extranjero y estar comprando gasolinas y gas. Le vamos a dar valor agregado a nuestra materia prima. Vamos a crear 3 nuevas refinerías en el país y vamos a extraer el gas que México tiene en el subsuelo. Y no vamos a privatizar ni la industria eléctrica ni el petróleo. Vamos a desarrollar el país, repito, desde abajo, con la gente y con la participación de todas y de todos. Roberto Campa Ciprián. Federalismo es la manera de organizar al país en estados libres que se agrupan en torno de una constitución. El régimen anterior a la democracia, el régimen autoritario, era por fuerza un régimen centralista. Hoy, en la democracia, no se requiere que el gobierno central decida por los estados, por las regiones. Hoy en la democracia tenemos realmente la oportunidad de construir un verdadero federalismo. Ahora, 60 centavos de cada peso los administran los estados. Hace muy poco tiempo, esos mismos 60 centavos se le quedaban a la federación. Pero tenemos que reconocer que muchas veces hay recursos y no están plenamente diseñados los programas para su gasto. Por eso tenemos que trabajar, cuando se trata de recursos federales, para garantizar que la asignación de los recursos sea la más conveniente. Por eso la primera propuesta de Nueva Alianza es fortalecer los mecanismos de asignación de recursos donde participe la sociedad, donde participe la comunidad. Estamos obligados a reconocer que en los últimos años la comunidad se ha organizado, se ha capacitado y conoce muy bien cómo es que funcionan las políticas públicas. Pero además necesitamos también avanzar para fortalecer las capacidades de recaudación de los estados. Necesitamos, más que decidir desde el centro, toda la gama de obras y de acciones para los estados, para los gobiernos locales, darles libertad de que decidan con sus comunidades. Y tenemos que trabajar también para garantizar la más absoluta transparencia en la aplicación de los recursos. Ahí el esfuerzo es un esfuerzo que tenemos que reconocer todos. No puede suceder estas historias que los mexicanos conocemos bien, en donde
Gobernadores que se sirven con la cuchara grande quedan impunes porque controlan a sus congresos. Necesitamos fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que los recursos se apliquen con absoluta transparencia, con toda honestidad. Esa es la propuesta de Nueva Alianza. Patricia Mercado. La descentralización ha sido ha sido concebida como el instrumento para transferir funciones, pero sin recursos. En la práctica ha sido una forma de destrucción del Estado. Incluso los pocos recursos que reciben los municipios son secuestrados por los partidos políticos. La República está en desorden. Por ejemplo, en este momento nadie sabe en qué se gastan. Es muy difícil saberlo, las asignaciones que se les dan a los municipios, ni siquiera las instituciones estatales. Y además hay 884 reglas que tienen que cumplir los municipios para poder acceder a esos recursos. También el 95% del personal de confianza es cambiado cada año. No hay manera de acumular riqueza. Y también esto ha servido para reconstruir en algunos estados cacicazgos locales. Vemos a gobernadores controlando la economía, premian o castigan, controlando los órganos electorales o incluso designando al ombudsman, al defensor de los derechos humanos. ¿Qué proponemos? ¿Qué propone Alternativa 1? Sus diputados, sus senadores, sobre todo sus diputados al Congreso, hacer una reforma legislativa para que esta descentralización se dé con el principio de la subsidiariedad. Esta palabra complicada no significa otra cosa más que se le pasan las funciones al municipio y si no puede en ese momento, pues entonces el siguiente ámbito de gobierno las retoma y si no se puede, pues entonces regresan al siguiente ámbito de gobierno que es el federal. Y en ese tiempo poder transferir bien los recursos con transparencia, rendición de cuentas y por supuesto también entrar a la capacitación. Y también que el ayuntamiento funcione. Los partidos políticos que tienen secuestrados a los municipios no creen en la participación ciudadana. Tenemos que hacer que el ayuntamiento junte a las organizaciones civiles, municipales, a la hora de tener decisiones. La recolección de basura, el alumbrado público, los baches, no tienen tintes partidistas, tienen soluciones. En suma, Alternativa, yo propongo una reforma legislativa, en primer lugar, en segundo, la rendición de cuentas y, por supuesto, una mayor y reconocimiento de la participación ciudadana. Roberto Madrazo Pintado. En los últimos años el federalismo ha retrocedido, el centralismo se ha profundizado y la desigualdad regional sin duda ha crecido. La soberbia federal no permite que los estados participen plenamente en el diseño de las políticas regionales. El abandono financiero a las ciudades es increíble y la desigualdad regional mantiene a más de la mitad de los municipios con una enorme pobreza económica que aunque quieran no pueden atender los problemas de su municipio. En las concentraciones urbanas y zonas metropolitanas se agrava el problema de la basura, el agua, el transporte, la inseguridad, el desempleo. Pero crece aceleradamente el narcotráfico, la prostitución, la desigualdad y crece sin duda el alcoholismo y el narcomenudeo. Tenemos nosotros que hacer cosas concretas porque desgraciadamente se ha hecho poco. Hay que descentralizar las cosas para que efectivamente tengamos un desarrollo competitivo y logremos la especialización regional para crecer el desarrollo. Tenemos que lograr un federalismo hacendario moderno para repartir mejor los recursos. Tenemos que atender a un pacto distributivo con todas las entidades para combatir a fondo el fenómeno de la pobreza. Y tenemos que dar en el sur un fondo especial para que pueda, a partir de nueva infraestructura, aprovechar sus recursos para la competencia internacional. Y en el norte, un programa económico y fiscal para combatir la desigualdad de las ciudades fronterizas. Tenemos que lograr la infraestructura,
¿Qué es lo que permite competir a un país? Los conocimientos, en donde ahora nos ha invertido más del 0,36% en ciencia y en tecnología. Aprovechar la ubicación geográfica para generar el desarrollo nacional. Eso, sin duda, es lo justo. Y debemos de ir para la asistencia de las familias que viven en pobreza con un programa vinculatorio para que tengan ingresos permanentes. Seguimos con la réplica, tienen 1 minuto y comenzamos con Patricia Mercado. Soy sonorense y sé lo que es la importancia del desarrollo regional. Me parece que necesitamos fortalecer las regiones. Las regiones también son parte de la diversidad de México. Tienen historias productivas, historias financieras, historias culturales, historias en la capacitación de su fuerza de trabajo distinta. Hemos venido proponiendo que tenemos que volver a desarrollar regiones industrializadas exportadoras. En estos 20 años, cadenas regionales, en estos 20 años que hemos crecido tan mediocremente, la diferencia entre las regiones ha sido enorme. Desde que te encuentras regiones con gran desarrollo económico hasta regiones profundamente rezagadas en el sur del país. Tenemos que hacernos cargo de esta diversidad. Hay un historiador que llamaba a las regiones nuestras matrias, porque desde ahí podemos construir ciudadanía, derechos, obligaciones y conectarnos con el mundo. Roberto Madrazo Pintado. El federalismo es clave, pero hay que romper las políticas centralistas. Hoy se concentran 98% de los recursos fiscales en el gobierno federal. Esto deja sin posibilidad las regiones en su vocación, en su especialización y en su capacidad de crecer. Tenemos que romperlo para que el desarrollo regional llegue y se generen aquí los empleos para que el migrante no se tenga que ir. Hay sin duda 1027 proyectos que tengo en 25 megaproyectos de carácter regional. Hay que desarrollar al país a partir de una visión de futuro para que compita con las economías emergentes que vienen de Taiwán, Corea, China, Singapur y estemos preparados para ello y aprovechar la vecindad geográfica con el mercado de los Estados Unidos sin olvidar Latinoamérica. Felipe Calderón Hinojosa. Yo quiero establecer un compromiso con los gobernadores y con los alcaldes de todos los partidos políticos a que gobernaré sin distinción del partido que los haya postulado. Seré un presidente federalista, independientemente de que saben los gobernadores y los alcaldes que hoy se reciben más recursos y se ejercen más recursos en los estados y municipios que nunca. Yo quiero impulsar las regiones del país, como he dicho, y para seguir con los proyectos turísticos, quiero hablar del corredor turístico del Mar de Cortés, del corredor de Lázaro Cárdenas hacia Guatanejo y hacia Tierra Caliente, de la ruta de la independencia del Bajío. Quiero hablar de la ruta Maya de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Quiero hablar de prosperidad, de posibilidad de encauzar a México hacia el empleo, hacia la inversión productiva y hacia el trabajo. Quiero ver a México como un país desarrollado a partir del desarrollo de cada una de sus regiones. Lo vamos a hacer para que vivamos mejor. Andrés Manuel López Obrador. Es fundamental el desarrollo regional, porque como lo expresé, México son muchos Méxicos y hay muchos desniveles. En el recorrido que he hecho por el país, porque he hecho una campaña a ras de tierra, he conocido mejor la problemática de todas las regiones de México. La mayor parte no hay trabajo y hay mucha pobreza. Hay crecimiento, hay empleo en los centros turísticos, en las ciudades fronterizas, pero tampoco se puede hablar de que ahí haya bienestar. Tenemos que sacar adelante al país con el desarrollo regional, pero también orientando el presupuesto para beneficio de las mayorías, ya no para beneficio de las élites. Ya le toca al pueblo de México, ya ha sido demasiado beneficio para unos cuantos. Y el FOBAPROA es eso, y luego voy a tratar este asunto con Felipe. Sí, tiempo, viene luego la réplica. Ahora Roberto Campa Cifrián.
El reto del nuevo federalismo es acercarle las decisiones y los recursos a la gente. Porque muchas veces tenemos que reconocer que esos recursos adicionales no se canalizan hacia las tareas que la gente necesita. ¿Cuántas veces vemos en municipios pobres autoridades que se ponen sueldos comparables con los del presidente de los Estados Unidos? ¿Cuántas veces vemos en municipios pobres que en cuanto llegue el dinero, lo que compran son grandes camionetas? La gente sabe lo que necesita, por eso tenemos que acercar los recursos a la gente para que les sirva, para que resuelva sus problemas con una intención y con un objetivo. El gobierno en todos sus niveles tiene que entender que la prioridad de los próximos años es generar oportunidades, es generar empleos, un buen clima para los empleos. Y el último tema de esta noche es reforma del Estado. El tiempo es de 2 minutos y medio. Iniciamos la ronda con Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo con la reforma del Estado, pero en beneficio de las mayorías. No estoy de acuerdo con las llamadas reformas estructurales que han venido impulsando las minorías en nuestro país. Porque en esencia estas reformas estructurales significan cobrar IVA en medicamentos y en alimentos, privatizar la industria eléctrica y el petróleo, socavar las conquistas de los trabajadores y afectar la seguridad social. Nosotros proponemos una reforma del Estado a partir de los grandes y graves problemas nacionales. Primero, que se eleve a rango constitucional el estado de bienestar. Por ejemplo, que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores, el apoyo a los discapacitados, que haya recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Segundo, se requiere combatir a fondo la corrupción, castigar con severidad a los funcionarios corruptos y también a los delincuentes de cuello blancos, estos del FOAPROA, que gozan de impunidad. Tercero, se tiene que terminar con el influyentismo. Hay senadores, no voy a mencionar el nombre, que hacen jugosos negocios con el tráfico de influencias. Hacen de abogados de particulares y litigan en contra de las instituciones públicas. 4, tenemos que establecer en la Constitución un capítulo de austeridad de Estado. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Hay que fijar los sueldos máximos de los altos funcionarios públicos y hay que quitar las pensiones millonarias a los expresidentes de México. 5, hay que establecer en la Constitución la figura del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular y de la revocación del mandato. Hay que fortalecer la democracia participativa. La democracia no se agota en las elecciones, la democracia es una forma de vida. Todo esto lo tenemos que hacer, desde luego, respetando la división y el equilibrio entre los poderes. Nosotros queremos un Estado social y democrático de derecho. Roberto Campa Cifrián. En los últimos años vivimos cambios radicales en el mundo. Europa decidió unirse y enfrentar así sus necesidades. Aquí nosotros tomamos la decisión de integrarnos en el Tratado Comercial de Norteamérica. La comunidad científica descifró el genoma. China, la India despegaron como potencias globales. El Internet se convirtió en el instrumento más importante de comunicación entre los seres humanos. La pregunta es, ¿el Estado mexicano debe estar organizado de la misma manera? Y es algo que tenemos que resolver. ¿Qué clase de gobierno queremos? ¿Qué clase de Estado queremos? ¿Queremos un Estado viejo, obeso, un Estado que frene la iniciativa de las gentes? ¿O queremos un Estado ágil, moderno, sólido? Un Estado que empuje la iniciativa, la imaginación, el desarrollo y la generación de empleos. En Nueva Alianza no tenemos duda, estamos por lo segundo. Por eso nuestra propuesta
es fincar las bases que nos permitan construir ese Estado, y esas bases tienen que ver con la educación. Yo te propongo apoyar la educación para generar empleos. Yo te propongo apoyar la educación para respetar la naturaleza. Yo te propongo educación para una mejor salud. Yo te propongo educación para respetar las libertades. Y también tenemos que hacer un enorme esfuerzo desde el Estado para entrarle a los retos que significan engancharnos con la modernidad. Necesitamos construir un Estado que propicie el desarrollo de tecnologías para no ser solamente un país que consume tecnologías obsoletas, terminadas en el mundo. Necesitamos apoyar un Estado más pequeño, un Estado que acerque a los ciudadanos a través de los mecanismos modernos de comunicación como el Internet. Necesitamos apoyar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a los que no podemos condenar a competir en condiciones de desventaja. Necesitamos hacer un esfuerzo para encontrar esta nueva vocación de un país que mire de mejor manera hacia el futuro. Esa es la propuesta de esta nueva alianza. Patricia Mercado. La reforma del Estado significa cambiar nuestros acuerdos y reglas de convivencia. El marco legislativo que hoy tenemos de acuerdos lo hicimos a mediados del siglo pasado. México ha cambiado enormemente. Las mujeres hemos cambiado, las familias han cambiado, nuestra relación con el mundo ha cambiado, las relaciones laborales han cambiado. Necesitamos establecer estas nuevas reglas de convivencia. Y necesitamos primero hacer esta reforma del Estado, porque por eso no hemos podido hacer las reformas económicas. No tenemos las reglas que nos faciliten la construcción de acuerdos, que premien la construcción de acuerdos y no el disenso. Si hacemos esta reforma del Estado, tendremos que tener en el centro de esta reforma a las personas, tener en el centro el garantizar los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos civiles. Una nueva relación del Estado con la ciudadanía, dejar a un lado las clientelas políticas, el uso y abuso de las necesidades de la gente y pasar a la construcción de ciudadanos que conocen sus derechos, pelean con ellos y, por supuesto, cumplen sus obligaciones. Una nueva relación con el campo en la relación ciudad-campo, siempre el campo ha salido perdiendo. Una nueva relación con los pueblos indígenas. Este Estado, esta sociedad, a través de un gobierno, firmó los acuerdos de San Andrés Larraízar con los pueblos indígenas. Tenemos que cumplirles esos acuerdos. Una nueva relación de brazos abiertos con las mujeres. Las mujeres están llegando a la vida pública, necesitan que sus derechos sean respetados, necesitan transitar a la escuela y a los trabajos sin ser castigados. De esto se trata esta reforma del Estado, que necesitamos construir estas nuevas reglas de convivencia que nos permitan liberar la energía, la creatividad de nuestro país para no seguir congelados en el tiempo. Tenemos 20 años congelados en el tiempo porque hemos querido, repito, hacer las reformas económicas y no podemos mientras no generemos un nuevo marco de convivencia social. Tenemos que también establecer una nueva relación con el ambiente. Tenemos una mala relación con el ambiente y hoy cada vez más movimientos ciudadanos están presionando para que hoy los proyectos económicos sean proyectos con protección del ambiente. Roberto Madrazo Pintado. Los mexicanos hemos impulsado nuestra democracia en los últimos 30 años. En el 2000 se fortaleció con la alternancia electoral. Sin embargo, el gobierno equivocó el camino porque privilegió la descalificación en lugar de ir adelante y se hundió en los compromisos de grupo. La ignorancia sobre los asuntos de Estado, la inexperiencia en el oficio de gobierno cancelaron la posibilidad del diálogo que tanto requería México y necesitaba la gente. Sin duda que durante 73 años se logró estabilidad y paz, pero hay que reconocer que el régimen político que construimos ya se agotó. Al próximo presidente le esperan 4 tareas fundamentales. Tendrá que convocar, conciliar, pactar y ejecutar, y de esta manera avanzar el país. Yo propongo una reforma del Congreso para ajustar su tamaño y facilitar los acuerdos.
una reforma electoral que haga posible la competencia con equidad entre los partidos, empatar los calendarios electorales con doble propósito: coincidir más en lo fundamental del país y ahorrar los recursos para invertirlos en la gente. Una reforma competitiva al sector energético sin privatizarlo, para que haya inversión privada, pública y social. Propongo una reforma para darle autonomía al Ministerio Público y que el gobierno ya no sea juez y parte. Propongo una reforma al sistema de administración tributario para que pueda tener, antes de poner nuevos impuestos, una eficiente recaudación. Propongo sin duda una reforma hacendaria federalista para darle a los estados más recursos y su capacidad de desarrollo. México reclama una nueva forma de pensar. México exige una nueva manera de hacer las cosas. México dice basta atacar el pasado. Hay que construir un mejor futuro y yo con ustedes lo vamos a lograr. México se lo merece para salir adelante. Felipe Calderón Hinojosa. México necesita una democracia que funcione, que te rinda cuentas. Por eso el eje de la reforma del Estado que propongo tiene como centro darte más poder a ti, ciudadano. Y para ello propongo 5 grandes reformas. Primero, transparencia y absoluta rendición de cuentas. Yo voy a proponer que en la Constitución se establezca que toda la información en poder del gobierno, no importa que sea municipal, estatal o federal, sea información pública que tú puedas conocer. En mi gobierno no va a haber fideicomisos ni cajitas misteriosas como las del segundo piso, donde los ciudadanos no pueden saber cómo se asignaron las obras ni cuánto costaron. Y que no nos vengan con el cuento de la austeridad, el ex jefe de gobierno, cuando su chofer, Nicolás Molinedo, ganaba 70,000 pesos y hasta su hijo está en una escuela en Estados Unidos donde gasta hasta 1 millón de pesos al año. Segundo punto, voy a reducir el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas. Cuando fui presidente del PAN, devolví decenas de millones de pesos a la tesorería de la Federación porque era excesivo ese financiamiento. Fui el único presidente que lo hizo. Y coincido en que deben reducirse no solo las campañas, sino también las fechas electorales deben coincidir en una sola. No podemos estar peleando todo el tiempo entre los partidos políticos. Tercero, reducir el número de diputados y senadores plurinominales. Ya lo propuse en el Congreso y voy a insistir en ello. Necesitamos un Congreso que funcione y que te cueste menos a ti. Cuarto, voy a convocar, como ya lo he señalado, a un gobierno de mayoría, un gobierno de unidad nacional y, si es necesario, un gobierno de coalición, para que discutamos el programa y compartamos la responsabilidad de gobernar. Pero seré un presidente que tenga mayoría en el Congreso para poder sacar adelante los cambios que necesita el país. Y quinto, convocar a una gran alianza ciudadana a la que ya he hecho referencia. Quiero que a partir del 3 de julio seamos capaces de dialogar y ponernos de acuerdo, que entre todos construyamos un proyecto de gran visión para definir los trazos del México que queremos para el futuro. En esencia, lo que te propongo como reforma del Estado es una reforma del poder público, del gobierno y del Congreso, para que te rinda cuentas, para que funcione mejor y para que sea capaz de llegar a acuerdos en beneficio de México y de todos los mexicanos. Continuamos con la réplica, es su penúltima participación y disponen de 1 minuto. Roberto Madrazo Pintado. Mucho en este sexenio no se hizo. Se perdió el tiempo, se fue más al conflicto, se sacrificó el futuro de la gente por detenerse a atacar el pasado. Quedó pendiente Chiapas, la reforma del Estado, quedaron pendientes grandes temas como lo energético, lo laboral, lo fiscal, lo hacendario, y ahora escuchamos de nuevo la misma propuesta. Lo que México reclama es un gobierno con la experiencia probada y suficiente para hacer las cosas. Lo que México no quiere escuchar son las mismas promesas de hace 6 años. Hoy tenemos que avanzar, amigas y amigos, para regresarle a nuestro país la certidumbre de que las cosas se hacen para que vaya bien.
y sin duda que las cosas deben de ir mejor. Felipe Calderón Hinojosa. Quiero proponer una reforma también, como ya lo hice en el Congreso, para regular las remuneraciones de los servidores públicos. Yo quiero que los salarios de todos los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el último regidor, sean determinados de una manera racional, sensata, sin abusos y no por el capricho o la estrategia política de quien lo recibe, sino que sean comisiones objetivas de técnicos y de académicos los que revisen y revisen ciertamente a la baja esos salarios, porque efectivamente son salarios altos y esto va a partidos de todo tipo, lo mismo del PAN, del PRI, del PRD, como el actual presidente del PRD, Leonel Cota, que cuando era gobernador de Baja California Sur ganaba un salario de 250,000 pesos al mes, el más alto en muchos países del mundo. Yo quiero una reforma para que los sueldos de los funcionarios estén determinados por ley a través de un tabulador nacional, por académicos y por expertos, para que vivamos mejor. Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es muy claro, como dije al principio, que existen dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. ¿Qué quieren los panistas? Pero más que eso, ¿qué quieren los que están detrás del candidato del PAN? Quieren que el gobierno siga siendo un comité al servicio de unos cuantos. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que el gobierno sea de todos, que la patria sea de todos. ¿Por qué rescatar a los de arriba, que ahora son los que están impulsando de nuevo el candidato del PAN? ¿Por qué no rescatar a los indígenas, a los campesinos, a los comerciantes, a los obreros, a la mayoría de nuestro pueblo? Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Tiempo, señor candidato. Roberto Campa Cifrián. Vamos a trabajar en el Congreso, en el próximo Congreso, con tu apoyo y con tu voto, nuestros diputados y nuestros senadores, para buscar acuerdos, para conseguir de esta manera las mayorías que puedan sacar adelante los cambios que el país necesita para salir adelante. Nuestro compromiso es con reformas que tienen que ver con la libertad, porque somos un partido comprometido con la libertad de contratación, con la libertad para generar empleos, con la libertad de creencia. Vamos a trabajar en el próximo Congreso porque ese es el origen de esta nueva alianza. Nosotros sabemos que un partido en el gobierno tiene que pensar en el país, pero también sabemos que un partido en la oposición tiene que pensar en el país, que no se vale trabajar a favor del bien de México estando en el gobierno y en su mal cuando estamos en la oposición. Patricia Mercado. El 2 de julio es el día sin duda de los ciudadanos. Por su decisión, uno de nosotros 5 será presidente. El 3 de julio es responsabilidad otra vez nuestra, de los candidatos que estamos acá, porque tendremos que cumplir las expectativas, les propongo, cumplir las expectativas de los ciudadanos, que no quieren seguir viendo esta parálisis donde el Congreso y la Presidencia de la República no construyen sinergias, acuerdos, posibilidades de diálogo casi en ningún momento. Tomemos esta responsabilidad y volvamos a hacer esa gran comisión de reforma del Estado entre la sociedad, los partidos y el gobierno, y por supuesto también el Congreso. Hoy hay 200 iniciativas legislativas en el Congreso que son propuestas de reformas a la Constitución. Hay 200, se ha escrito mucho, hay muchas propuestas en este sentido y creo que la sociedad agradecería que a partir del 3 de julio pudiéramos trabajar en eso. Bueno, tienen 1 minuto y medio para contrarréplica y de esta manera cerrar sus participaciones. Andrés Manuel López Obrador. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó
impuestos. Y eso es lo que queremos que ya no siga pasando. Amigas y amigos, en poco tiempo quiero darles a conocer rasgos generales de mi pensamiento como hombre público. Yo me inspiro en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Francisco y Madero, en el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo siempre he pensado que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Creo sinceramente que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que eso es lo que ha dado al traste con todo. No es mi fuerte la venganza, yo no odio, soy un hombre feliz. Lo que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que no haya privilegios, lo subrayo. Ten confianza, yo no te voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo. Tengo 3 cosas muy presentes: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Vamos a transformar al país, te invito a eso, con decisión, con entusiasmo, con valor. La alegría está por llegar. Sonríe, vamos a ganar. Patricia Mercado Castro. Este próximo 2 de julio tú vas a tomar decisiones. Primero, si sales o no sales a votar, si cambias y si no decides por el silencio, que finalmente no interpela, no cambia las cosas. Si decides cambiar cuando estés en la casilla de votación, tomarás otra decisión: votar por los de siempre o cambiar, y votar por una alternativa como la que yo represento, que puede ser desde aquellos que los haya convencido la propuesta alternativa, mi propuesta a la presidencia de la República, que es una propuesta de izquierda de valores. Cualquier decisión que yo tome, que tomen nuestros diputados en el Congreso, nuestros senadores, se regirá por 6 valores: justicia, libertad, autonomía, tolerancia y respeto a la diferencia, laicismo y competencia. Este 2 de julio te invito a hacer ese voto por convicción. Asegúrate que los partidos de siempre no se queden solos, que esta voz esté para vigilar y esté también, y que sea una voz que gobierne. Yo te invito a votar por Alternativa, que es una propuesta que transita y que propone a nuestro país esta posibilidad de liberar, de construir ciudadanos libres. Esta es una izquierda de valores que siempre opta por los ciudadanos libres y no opta por estos clientelas políticas, clientelas electorales. Roberto Madrazo Pintado. Esta elección se trata acerca de la actuación del gobierno. ¿Cómo está tu economía? ¿Mejoró? ¿Te bajaron los impuestos? ¿Se bajó el precio de la luz, el gas, la gasolina, el diésel? ¿Tenemos una política exterior mejor? ¿Se acabaron los conflictos? ¿La migración disminuyó? ¿Tenemos acaso el desempleo menor? ¿Hay empleo? ¿Hay crecimiento? ¿Estamos en paz? ¿Se trabaja con tranquilidad? Pero también esta elección tiene que ver con tu futuro, con el futuro de certidumbre para regresarle a México la posibilidad de su crecimiento. Hay 3 opciones. 2 son lo mismo: un riesgo para el país. Por un lado, la inexperiencia, la ineptitud, el estancamiento, y por el otro, la violencia, el conflicto, la radicalización de las cosas. Y una opción que está en el centro de tus preocupaciones, que quiere trabajar con lo más razonable de los demás partidos para poder construir el futuro que queremos para el país. Yo te ofrezco un gobierno con experiencia, madurez, serenidad, rumbo y firmeza. Te garantizo más seguridad, más empleo y menos pobreza. Con la Alianza por México te va a ir muy bien. Felipe Calderón Hinojosa. Nuevamente miente usted, señor López Obrador. Categóricamente niego lo que usted dice. Bajo mi mandato en la Secretaría de Energía, ni un solo contrato fue otorgado discrecional o en los términos de la propia reglamentación a algún pariente mío. Y por si usted no lo sabe, cualquier empresa que realiza licitaciones con el servicio público necesita tener en regla sus impuestos, de tal manera que miente usted, y miente además en el ingreso, 2.500 millones de pesos, ni soñando, hágase la buena. No va a ganar con mentiras, señor López Obrador.
No va a ganar porque su fracaso en el Distrito Federal en materia de inseguridad, de corrupción, de desempleo, que aquí ni siquiera contestó, los está sufriendo la ciudadanía y no pueden trasladarse a todo el país. Y porque el proyecto que representa es un peligro para México por la amenaza de endeudamiento y de crisis económica. Amigas y amigos, yo he hecho propuestas aquí de cómo sacar al país adelante, porque me duele profundamente el dolor de México, porque sé cómo podemos generar los empleos, superar la pobreza, cuidar nuestro medio ambiente. Yo no quiero heredarles a mis hijos un México derrotado por la corrupción o el narcotráfico. Yo quiero para ellos y para los hijos de ustedes un México ganador, un México que no esté tirado en el piso, sino puesto de pie y que mire de frente al mundo sin agacharse ante nadie. Quiero un México ganador y por eso vamos a ganar el próximo 2 de julio.